Bendiga a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de la lectura titulada Yo soy el pan, en Juan capítulo 6. Amado Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor por esta oportunidad nuevamente de poder escudriñarla. Otra oportunidad de poder contemplar la belleza de tu creación. Te agradecemos Padre Señor por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra provisión, por siempre estar presente, por nunca desampararnos. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y ayúdanos a entender la importancia de este capítulo en nuestras vidas y que así podamos compartir esto con otros. En el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén. Y amén. Así que, hermanos, Juan capítulo 6. Yo soy el pan, ¿verdad? En este capítulo también en la alimentación de los 5,000. Y al principio de su ministerio, Cristo dio un reto cuando dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el capítulo 5:39. Ahora sus declaraciones públicas y demostraciones milagrosas sirven para confirmar lo que el Antiguo Testamento había expresado acerca de él. Usando los días de fiesta judíos como foro público, Jesús se declaró a sí mismo como el pan de vida en el capítulo 6, versículo 35, el enviado de Dios en el capítulo 7:28 y el perdonador de pecados, el versículo 11, y la luz del mundo en el capítulo 8:12. Así que podemos ver, este capítulo tiene mucha información que de saber alguno dónde conseguir comida, ¿verdad? Ese en el capítulo 6 versículo 5, ese hubiese sido Felipe, porque era de Bethsaida, una aldea a unos 14 kilómetros y medio de distancia. Así que Jesús probaba a Felipe a fin de fortalecer su fe. Al pedir una solución humana, sabiendo que en realidad no existía, ¿verdad? Hermanos, estamos hablando que había muchísima gente. Cuando se dice un número, también tenemos que entender, hermanos, que dice 5,000, pero son 5,000 hombres. No está contando los niños y las mujeres. Así que estamos hablando de una cantidad bastante grande. Ya los 5,000 son bastantes. Ahora imagínense cuántos más. Imagínense cuántos hombres casados, imagínense cuántas esposas, imagínense cuántas criadas, imagínense cuántos niños. Así que estamos hablando posiblemente, dicen algunos teólogos, más de 8,000 personas, mínimo. Am, entonces, la idea era que, ¿verdad?, destacar el acto poderoso y milagroso que estaba a punto de realizar al saber, ¿verdad?, que no había una solución fácil para alimentar a toda esta gente. Cuando Jesús preguntó a Felipe dónde comprar una enorme cantidad de pan, éste empezó a calcular el costo probable. Jesús quería enseñarle que los recursos financieros no son los más importantes. Es posible que limitemos la obra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Por suponer de antemano lo que es posible y lo que no es posible, poniendo limitaciones a sí mismo a Dios. Se hace un contraste entre los discípulos y el niño que brindó lo que tenía. Contaban con más medios que el niño, pero como sabían de lo que tenían, que como sabían lo que tenían no era suficiente, en vez de pensar que eso podía ayudar, pues prefirieron entonces no dar nada. El niño entregó lo poco que tenía y eso fue lo que cambió todo. Si no ofrecemos nada a Dios, Él no tendrá nada para usar, pero puede tomar lo poco que tenemos y convertirlo a sí mismo en algo grande de igual manera. Al efectuar milagros, Jesús por lo general prefería obrar a través de la gente. Aquí tomó lo que ofrecía un niño y lo usó para llevar a cabo uno de los milagros más espectaculares narrados en los evangelios. La edad, hermano, es importante esto, entender que no presenta una barrera para Cristo. Nunca piense que es demasiado joven, nunca piense que es demasiado viejo, demasiado mayor para obrar en su vida. Existe una lección en las obras, en el capítulo 6:13, Dios da en abundancia. Toma lo que podemos ofrecerle en cuanto a tiempo, habilidad o recursos y multiplica su eficacia más allá de nuestras expectativas más alocadas. Si da el primer paso poniéndose a la disposición de Dios, éste le mostrará cuán grandemente puede utilizarlo a sí mismo para su reino. El profeta
que en el capítulo 6:14 es aquel que profetizó Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Y el mar de Galilea está a 195 metros por debajo del nivel del mar. Tiene una profundidad de 45 metros y está rodeado de colinas. Estas características físicas hacen que quede expuesto a tormentas repentinas con vientos que causan olas muy altas. Los discípulos en el capítulo 6, versículos 18 y 19, muy atemorizados, quizás pensaron que veían un fantasma, como dice Marcos capítulo 6, versículo 49. Pero si hubiesen recordado las cosas que habían visto hacer Jesús, podrían haber aceptado quizás este milagro, pero ellos en este caso tuvieron miedo. No esperaban que Jesús se apareciera y no estaban preparados para recibir su ayuda. Hay que entender, hermanos, que la fe es una actitud mental que hace esperar que Dios actúe. Jesús criticaba a las personas que lo seguían únicamente por los beneficios físicos y temporales en lugar de hacerlo para saciar su hambre espiritual. Y muchas personas utilizan la religión para obtener prestigio, consuelo, incluso aún hasta votos políticos. Pero esos motivos son motivos egoístas. Capítulo 6, 28 al 29, vemos que muchos que buscan sinceramente a Dios quedan perplejos en cuanto a lo que Él desea que hagan. Las religiones del mundo representan los intentos de la humanidad en responder a esta pregunta. Pero la respuesta de Jesús es breve y sencilla. Debemos de creer en Él, en el Dios que ha enviado. Eh, ¿Verdad? Creer que Jesús, siendo Padre, está en nuestros medios, vino con una función y fue enviado con un propósito. Lo que agrada a Dios no surge del trabajo que hacemos, sino de ver en quién creemos. Así que aceptamos, ¿verdad? Que en el que Dios asimismo ha enviado en nuestros medios, nuestro Señor Jesús. Declaremos a Jesús cuando dice esta frase, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16, 16, ¿verdad? Y embarquemos asimismo en una vida de fe donde estemos agradándole al Creador con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestra fe. Capítulo 6:35, esto es bien importante entender, hermanos, que la gente, ¿verdad? Come pan para saciar su hambre física y para mantener su vida física. Podemos saciar el hambre y mantener la vida espiritual únicamente mediante una adecuada relación con Jesucristo. Con razón decía que era el pan de vida, pero el pan debe comerse para mantener la vida y Cristo debe de invitarse a entrar a nuestro diario vivir para mantener la vida espiritualmente hablando. Jesús no obraba independientemente de Dios, el Padre, sino con Él. Esto debiera darnos mayor seguridad de ser, ¿verdad?, aceptados en la presencia de Dios y protegidos a sí mismo por Él, ya que el propósito de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Jesús dijo que no perdería una persona siquiera de las que el Padre le había dado. Así que cualquiera que se comprometa sinceramente a creer en Jesús como su Salvador, está seguro de la promesa eterna que da Dios. Cristo, hermanos, no permitirá que Satanás venza a su pueblo y éste pierda la salvación, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, y también Juan capítulo 17, versículo 12. Los que ponen su fe en Cristo resucitarán de la muerte física a la vida eterna con Dios cuando Cristo vuelve otra vez, como dice Primera de Corintios 15:52 y también Primera de Tesalonicenses 4:16. Cuando Juan dice en el capítulo 6, versículo 41, judíos, se refiere a los líderes que eran hostiles a Jesús, no a los judíos en general. Juan mismo era judío y también Jesús. Los líderes religiosos murmuraban porque no podían aceptar la declaración de divinidad de Jesús. Solo lo veían como el carpintero de Nazaret. Se negaron a creer que Jesús era el Hijo divino de Dios y no toleraban a sí mismo el mensaje que él compartía. Muchas personas rechazan a Cristo en el día de hoy, ¿verdad? Porque dicen que no creen que sea el Hijo de Dios. En realidad, lo que no pueden aceptar son las exigencias de lealtad y obediencia que les hace a sí mismo Cristo. Dios, en el capítulo 6:44, no el hombre,
juega el papel más activo en la salvación. Cuando alguien dice decidir, ¿verdad?, creer en Jesucristo como Salvador, lo hace únicamente respondiendo al mover del Espíritu Santo de Dios. Él pone o ella pone en Dios pone en nosotros la inquietud. Nosotros decidimos si creer o no creer. Y nadie puede creer en Jesús, hermanos, sin la ayuda a sí mismo de Dios. Jesús hacía alusión a una idea del Antiguo Testamento sobre el reino mesiánico, según la cual todas las personas reciben enseñanza directa de Dios, como dice Isaías 54, 13 y Jeremías 31 del 31 al 34. Enfatizaba la importancia de no ir solamente, sino de aprender. Dios nos enseña mediante la Biblia, nuestras experiencias, los pensamientos también, hermanos, que nos da el Espíritu Santo y las relaciones con otros cristianos. Ahora la pregunta del millón es, ¿usted y yo estamos receptivos cuando estamos viendo y escuchando lo que pasa a nuestro alrededor? Pregunta de reflexión. Capítulo 6:47, cuando dice cree, según se usa aquí, significa sigue creyendo. No creemos una sola vez, sino que seguimos creyendo y confiando en Jesús. A menudo los líderes religiosos le pedían a Jesús que les probara que era mejor que los profetas que habían tenido. En el capítulo 6:47 vemos aquí que Jesús se refiere al maná que Moisés dio a sus antepasados en el desierto, que es el capítulo 16 de Éxodo, y este pan era físico y temporal. El pueblo lo comía y les daba sustento de un día, pero era necesario obtener más pan cada día, y este no impedía que muriesen. Jesús, que es mucho más grande que Moisés, se ofrece como el pan espiritual del cielo que satisface plenamente y asimismo conduce a lo que es la vida eterna. El capítulo 6:51 nos muestra cómo comer pan de vida significa aceptar a Cristo y unirnos en Él. Nos unimos a Cristo de dos formas. Número uno, al creer en su muerte, el sacrificio de su carne y resurrección. Y número dos, al dedicarnos a vivir como Él manda, dependiendo de sus enseñanzas para guiarnos y confiando en el Espíritu Santo para recibir poder. El capítulo 6:56 nos muestra que este mensaje resultaba chocante, ya que comer carne y beber sangre sonaba como lo que es el canibalismo. La idea de beber cualquier sangre, con más razón la humana, resultaba repugnante para los líderes religiosos, porque la ley lo prohibía, como dice Levítico 17, el 10 y el 11. Por supuesto que Jesús no se refería a la sangre en forma literal. Esto es bien importante porque algunas veces hay personas que traen este tema y se refieren a la sangre literal en cuando se toma lo que es la Santa Cena y que la gente se está tomando la sangre de Jesús. Pero esto no es así. Lo que decía era que su vida debía de convertirse en la de ellos, pero ellos no podían aceptar este concepto. El apóstol Pablo más tarde usó la imagen del cuerpo y de la sangre al hablar de la cena del Señor, como dice Primera de Corintios 11, 23 hasta el 26. Entonces el Espíritu Santo da vida espiritual. Sin la obra del Espíritu Santo ni siquiera podemos ver nuestra necesidad de vida nueva. Toda renovación espiritual empieza y acaba, hermanos, así mismo en Dios. Él nos revela la verdad, vive en nosotros y luego nos capacita para poder responder a esta verdad. Capítulo 6:66. ¿Por qué las palabras de Jesús hicieron que muchos seguidores lo abandonasen? Miremos aquí algunas posibilidades. Número uno, es posible que se hayan dado cuenta de que no sería el Mesías rey conquistador que esperaban, que iba a venir, iba a tomar control del imperio romano y que les iba a librar de ellos. Número dos, rehusó ceder ante sus exigencias egocéntricas. Número tres, enfatizó la fe, no los hechos. Número cuatro, sus enseñanzas eran difíciles de entender y algunas de sus palabras eran ofensivas. Al crecer en nuestra fe, es posible que nos sintamos tentados a apartarnos porque las lecciones de Jesús son difíciles. Así que reaccionará usted dándose por vencido, pasando por alto ciertas enseñanzas o rechazando a Cristo. Pero hay que empezar que en lugar de hacer esto, hermanos, pidamos a Dios que muestre el significado de sus enseñanzas y le diga cómo se aplican a su vida. Luego tengamos el valor de actuar en base a la verdad de Dios.
Para Jesús, hermanos, no existen términos medios. O estamos metidos con Él o no estamos metidos con Él. Cuando preguntó a sus discípulos si también se irían, les mostraba que podían tanto aceptarlo como podían rechazarlo. Ellos no estaban obligados a mantenerse con Él. Estaba en su decisión. Después que muchos de los seguidores lo abandonaron, Jesús preguntó a los 12 discípulos si también lo dejarían. Pedro respondió, ¿a quién iremos? En su estilo directo, Pedro respondió por todos nosotros, no hay otro camino. A pesar de que existen muchas filosofías y autoridades autoproclamadas, únicamente, hermanos, Jesús tiene palabras sobre lo que es el camino de la vida eterna. Solo hay un camino, ¿verdad? Dice la palabra que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo hay un camino, no hay más de uno. Capítulo 670. Como respuesta al mensaje de Dios, algunas personas se fueron, otras se quedaron y creyeron de verdad, y algunos como Judas se quedaron, pero intentaron usar a Jesús para ganancia personal. Muchas personas hoy en día se alejan de Cristo y otros fingen seguir asistiendo a la iglesia por una cuestión social para recibir así la aprobación de familias y amigos o relaciones así mismo también de negocios. Así que en realidad, hermanos, solo hay dos respuestas posibles a Jesús. Solo hay dos, no hay tres o más. O aceptamos a Jesús o no lo aceptamos. No, pero que yo estoy pensando, hermanos, el ponerse a debatir y que déjame, yo le digo la semana que viene, significa que estamos rechazándolo en ese momento. O estamos con Él o no estamos con Él. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra y por el recordatorio que tenemos que tomar una decisión, Señor, en cuanto a si vamos a buscarte en espíritu y en verdad, si vamos a aceptarte y si vamos a darte la oportunidad de que obres en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nos permitas aplicar lo que hemos hablado en este momento y poder vivir vidas, Señor, que busquen agradarte y no distraernos por las cosas de este mundo que tratan quizás, Señor, de alejarnos de ti. En nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra y por este momento de reflexión. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.